Hola, mi nombre es Alejandra Pérez Rodríguez, soy alumna de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El siguiente producto integrador de aprendizaje es de la materia de juegos motores, en el que consiste en realizar un portafolio de evidencias en donde trabajamos a lo largo de todo el semestre. Durante el semestre vimos lo que es la unidad de aprendizaje, que tiene como objetivo principal desarrollar capacidades físicas condicionales y coordinativas. Son de suma importancia, claro, para realizar las tareas en nuestro ámbito laboral. También vimos temas sobre motricidad, psicomotricidad, modelos de enseñanza. Eh, la materia en sí de los juegos motores se desarrolló de tres fases. Las tres fases derivan de los conocimientos de la progresión de la enseñanza, tomando en cuenta lo que fue el propósito de la materia, que es crear y diseñar programas mediante juegos motores, comprender y entender las partes estructurales de la enseñanza. Empezando con lo que fue fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 consistió en los fundamentos teóricos de la motricidad, que en sí su competencia general fue conocer los conceptos que se requieren en la motricidad a lo largo de la vida. La fase 2 fueron las capacidades y habilidades motoras, que su competencia general fue conocer y entender las capacidades motrices en los diferentes niveles educativos básicos. Y la fase 3 en el juego como base importante de la clase. Su competencia general fue comprender y entender las diversidades de los juegos motores y aplicarlos en sus entornos con sus cualidades y destrezas. Cada una de ellas será destacada por los puntos importantes de cada tema a considerar en las evidencias que se realizaron durante el semestre. Muy bien, destacamos lo que es la fase 1 con el concepto teórico de lo que es la motricidad. La motricidad es la capacidad del ser humano para producir movimiento desde una parte de una parte hasta realizarla, o sea, un movimiento en sí, integrando acciones voluntarias e involuntarias, coordinadas e iniciadas desde el sistema muscular. Esto llámese correr, gatear, caminar, lo que son movimientos cíclicos y también acíclicos. Otros autores también lo definen como la acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular. Cada uno de los movimientos que mencioné necesita un tipo de contracción muscular. Con ella nos ayuda a desarrollar la conciencia de nuestra corporidad. La corporidad es el control de nuestro cuerpo y desarrollamos la atención en plena de nuestro vivir, afinando las sensaciones, percepción física, logrando con ello una mayor vitalidad y transformando los patrones de movimiento rígido en fluido, aumentando los movimientos corporales. La motricidad tiene diferentes elementos y se clasifica de manera diferente también. Los elementos de la motricidad en sí, solo los voy a mencionar, son 5. Es la percepción, esquema corporal, tiempo y ritmo, lateralidad y estructura espacial. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. La percepción es el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. El esquema corporal, representación del cuerpo. Lo que es el tiempo y ritmo, conciencia de movimiento a través del ritmo y del espacio. Lateralidad, comprensión de la función en fin del cuerpo de un lado a otro. El predomina el lóbulo cerebral derecho, el lóbulo cerebral izquierdo. Estructura espacial, capacidad de comprensión que tiene el ser humano para ubicarse con su propio cuerpo, o sea, saber qué tenemos que hacer. Hay a veces que las personas suelen, en vez de tomar algo con la derecha, se toma con la izquierda, cosas muy básicas. Comenzando con la clasificación de la motricidad, se dividen en dos: motricidad fina y motricidad gruesa. La gruesa es la primera en aparecer y consiste en distintas habilidades que el niño adquiere conforme el crecimiento, que es el sostener su cabeza, mover brazos, gatear. Posterior a eso se desarrolla la fuerza como agilidad, velocidad, ya que son las capacidades físicas. Continuamos con la motricidad fina, la clasificación fina. Se desarrolla un poco después de la gruesa, ya que requiere precisión y coordinación. Con ella se toman objetos y usarlas como se crea conveniente. Se experimenta como el entorno y se estimula con el desarrollo de la inteligencia, lo que es recortar figuras, coordinación del óculo manual, coordinación fonética, que es la manera para aprender, conocer y adquirir el aprendizaje, y coordinación gestual, que es la que domina los músculos para expresar sus sentimientos y emociones. La motricidad en sí se deriva de la psicomotricidad. La psicomotricidad
tal como lo enseña Roenco en 1996, integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriales motrices en la capacidad de ser, el expresarse con las demás personas de manera psicosocial. A esto se refiere lo que es psicomotricidad, motricidad y el ambiente social. Deriva mucho todo este tema. La psicomotricidad definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la persona. De igual forma se clasifican de dos maneras, es gruesa y es fina. La psicomotricidad va de la mano con la motricidad, yo creo que en sí es un complemento. El neurólogo Ernest Dupré, puso de relieve las relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con los motriz. Este médico fue el primero en utilizar el término psicomotricidad y en describir trastornos de desarrollo psicomotor para la debilidad motriz. Esto estamos hablando un poco más de historia de cómo se fue relacionando la motricidad. Julián Ajuriaguerra y la Escuela de Psicomotricidad plantean el enfoque que pone el acento en la relación del tono muscular con la motricidad. Según sus estudios, el análisis de los procesos de interacción en la familia, escuela o la sociedad permitirá comprender que la enfermedad mental, a pesar de las condiciones biológicas, es un proceso que se encuentra en sentido con el contexto de las relaciones. Continuando con lo que es el modelo Gallagher de 1982, este es un gran método, es el mérito a este autor, ha sido relacionado a las fases del desarrollo motor, no solo con la adquisición de la motricidad, sino también con las edades cronológicas con los sujetos. Esto también va mucho de la mano con lo que son las fases sensibles. ¿Qué se puede desarrollar? ¿Qué se debe de explotar en cada edad de los alumnos? Por decir, en este caso de 0 a 1 año se habla mucho sobre lo que es fase de movimientos y reflejos. Se caracteriza por ser una actividad motriz involuntaria, estable y automática. En sí esto es más de trabajarlo con los bebés en sí, porque pues son recién nacidos. También habla mucho sobre lo que es el estado de los reflejos arcaicos, reflejos de enderezamiento, lo que es ponerse de pie, pero esto ya empieza a partir de 4 meses a 1 año. Continuando con la siguiente fase de movimiento, que son fases de los movimientos rudimentarios. Esto se realiza del año 1 a 2 años. La diferencia del anterior es que ambos están determinados por la maduración y son de carácter filogenético, que es el desarrollo y evolución general de una especie ontogénea, es particular de un individuo. Lo rudimentario está dirigido más por la voluntad y sus respuestas. Se ejecutan adaptándose al objeto, que es el estado de inhibición de los reflejos. Se produce en la sustitución de control automático por el control voluntario. En sí, esto se genera de los 1 a 2 años y se supone que inician los movimientos manipulativos, aprender a manejarse respecto a la ley de la gravedad, el inicio del control de los movimientos en el espacio, es decir, primeros movimientos locomotores. Continuando con la siguiente fase, que son los movimientos fundamentales. Estos movimientos tratan mucho sobre lo que son de los 2 a 7 años. Los teóricos de la educación se consideran la etapa inicial de la adquisición del proceso madurativo. Claro, entendemos que de la edad de los 2 a 7 años pasan muchas cosas en la edad de los niños. En sí, el proceso madurativo son los aprendizajes que se adquieren en el momento, se han de construir destrezas que permitan participar posteriormente en los deportes. Los patrones que se adquieren durante este periodo pasan de una gran parte a una franca torpeza de un grado de control y sus niveles de habilidad que permiten la práctica de actividades organizadas en los juegos deportivos. Continuando con la siguiente fase de movimiento, que es aplicados al deporte, se realiza de los 7 a 15 años. Esta es la fase predeportiva. Es el perfeccionamiento de los patrones motores, que tiene dos posibilidades: afinarse para alcanzar altos niveles de rendimiento para deportes, o combinar los patrones para desarrollar destrezas y utilizarlas en deportes y otras manifestaciones. El estado general de esto se realiza de los 7 a los 10 años, la combinación de un gran número de patrones motores. En el estado específico de los 11 a los 13 años se realizan etapa del deporte reglado, en sí como los deportes que conocemos, básquetbol, fútbol, que tienen reglas, y comienza la competición por categorías. Y a los 11 años se deben conocer los elementos técnicos, tácticos, diferentes deportes, ¿verdad?
También tenemos una gráfica que Gallagher desarrolló en 1982. Está muy explicada totalmente, habla mucho de lo que son 14 años, fase de habilidades motrices específicas, está especializado. De los 10 a los, de 7 a 10 años y de 11 a 13, la voy a mostrar para que se pueda observar en este video. Esta es la tabla. Viene perfectamente explicada en sí todo lo que es el modelo Gallagher. Muy bien. Continuando con la fase 2 de nuestro producto integrador de aprendizaje, que son las capacidades y fases motoras. Este tema de capacidades físicas, condicionales y coordinativas, que ya hemos hablado a lo largo de todo de nuestra carrera, nuestra licenciatura en sí, que son las capacidades coordinativas y condicionales. Esta fase se dedicó mucho a lo que es la definición, la clasificación de cada una de ellas, la etapa que se debe desarrollar y la edad para desarrollarse, donde más es predominante esta fase. Empezamos con lo que son las capacidades físicas condicionales. La fuerza. La fuerza nosotros la conocemos como la capacidad de enfrentar grandes cargas o pesos a llevar de una serie de gestos técnicos con el mayor grado de intensidad, sin que varíe el nivel de ejecución. Se clasifica de varias maneras: fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza velocidad, fuerza balística y fuerza isométrica. En sí tiene más clasificaciones, la verdad. La etapa a desarrollar es en la pubertad o en la adolescencia, de la edad de los 11 a los 16 años. La resistencia en sí es lo que nos da la posibilidad de soportar una determinada carga una carga de un grado ínfimo de fatiga. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos un ejemplo: realizar un 21K en menor tiempo, mayor tiempo, o sea, estar en un mismo ritmo de 30, 20 minutos, etcétera, porque ahorita vamos a hablar de lo que es velocidad, eso es lo que es el menor tiempo. La resistencia se clasifica en resistencia aeróbica y anaeróbica. Esta capacidad física se desarrolla mucho en la etapa infantil. Yo creo que predomina mucho en todas las edades infantiles, pero en la etapa más que predomina es aproximadamente a los 8 a los 10 años. Continuamos con la siguiente capacidad, que es velocidad. La velocidad permite dar respuestas motrices adecuadas y rápidas. Es lo más importante, lo rápido, según los estímulos recibidos a lo largo de una práctica. Podríamos decir que es similar lo que es buenos reflejos, pero que sea muy veloz. En sí es el desarrollo y el mantenimiento de este. Existen diferentes tipos de velocidad, claro. Existe velocidad de reacción, velocidad gestual, contráctil o de movimiento, velocidad de desplazamiento y velocidad de resistencia. Esto predomina mucho a lo largo de la adolescencia, aproximadamente de 17 a 18 años, ya cuando la persona pues se va a realizar como un adulto. Y continuamos con lo que es la flexibilidad. La flexibilidad es muy importante en el desarrollo de las anteriores capacidades físicas. Este concepto hace alusión a la capacidad del cuerpo de adoptar cualquier forma sin sufrir lesiones. Es algo muy básico de las personas que solemos correr, nos torcemos el tobillo y nos lastimamos. Eso quiere decir que no teníamos la suficiente flexibilidad en el tobillo para soportar adoptar en sí ese movimiento que no es natural de nuestro cuerpo, claro. En otras palabras, se puede decir que la flexibilidad es la suma de la elasticidad muscular y la movilidad de las articulaciones. Existe flexibilidad de fuerza, cinética, cuantitativa y flexibilidad a demanda. Esto se desarrolla mucho en edades infantiles y tiene que ser trabajada a lo largo de la vida de un atleta, porque si no será muy propenso a las lesiones. Tomamos una edad a partir de los primeros años de edad, desde los 2, 3 años de la flexibilidad hasta unos 14 años, que es donde más podemos desarrollar esta etapa. Ya cuando somos adultos sí es posible desarrollarse, pero no se explota tanto como en las edades tempranas. Muy bien, continuamos con lo que son capacidades físicas coordinativas. Las capacidades físicas coordinativas sí son más, claro, que las condicionales. Empezamos con lo que es la adaptación. Son cambios motrices que se desarrollan cuando es capaz de adaptarse a las condiciones de los movimientos en determinada situación y debe cambiar y readaptarse. Se clasifica en conductuales, morfológicas y fisiológicas. Este es en etapa infantil y se desarrolla a partir de los 5 a los 8 años de edad. Continuamos con la diferenciación, que es la coordinación especialmente exacta y
económica de energía. En la económica lo hablamos de la dosificación de la carga en la energía, que no haya un cansancio extremo ni tampoco o sea, que sea muy, muy básico el entrenamiento, ¿no? Que el niño no esté tan cansado. Esto se desarrolla en la etapa infantil y en edades de 6 a 7 años y 10 y 11 años. En esta capacidad no encontré clasificación, estoy investigando, pero no lo encontré. Posiblemente sí exista, pero desconozco porque no me aparecían diferentes artículos con los que estuve investigando. Continuamos con la siguiente capacidad física, que es el acoplamiento, que es la capacidad de coordinar movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales y operaciones entre sí. Dependiendo del objetivo, se expresa en lo que son las interacciones y parámetros especiales, temporales, dinámicos y de movimiento. En este tampoco encontré clasificación y se desarrolla en la etapa de la pubertad, de 12 a 13 años de edad. Muy bien, continuamos con lo que es el ritmo. El ritmo es una capacidad para alternar fluidamente, yo creo que esta es la parte importante de recalcar, fluidamente las tensiones y distensiones de los músculos por la capacidad de la conciencia. Aquí se encontró clasificación, que es repetición, alternativa, simetría, radial, progresión, quebrado y libre. Se desarrolla mucho en la etapa infantil, de 7 a 9 años, y en mujeres, de 7 a 9 años en mujeres, y de 8 a 10 años en hombres. En ese sí tenía clasificación diferente en hombres y mujeres. Muy bien. Continuamos con lo que es la orientación. La orientación es la capacidad de ejecutar los ejercicios manteniendo una orientación de la situación de los movimientos del cuerpo. Muy bien, orientación, situaciones del movimiento del cuerpo en el espacio y tiempo en dependencia de las actividades. Se desarrolla en la etapa adolescente de los 12 a 14 años de edad. Continuamos con lo que es la reacción. Ahorita hablamos de la reacción, de lo que era la velocidad de reacción. Aquí se deriva también parte de, o sea, esto va como de la mano. La reacción inicia rápidamente al realizar una forma adecuada de las acciones motoras en corto tiempo. Aquí entra la velocidad. En corto tiempo, una señal o función dependiendo de la actividad. Esto es en la etapa infantil, se desarrolla aproximadamente de los 8 a los 10 años de edad. Y continuando con lo que es el equilibrio. El equilibrio se caracteriza por ser una capacidad que posee el individuo para mantener el equilibrio en las diferentes posiciones del cuerpo. Se desarrolla en la etapa infantil y es de 9 a 10 años en mujeres y de 10 a 11 años en hombres. Muy bien, continuamos con lo que es la fase 3, el juego como base importante de la clase. Esta es una parte súper importante porque todo lo que platicamos anteriormente de la fase 1 y fase 2 se debe de juntar para poder llegar al mismo fin. No es lo mismo la parte teórica que la parte práctica. Y en esta parte de las enseñanzas del juego, en la fase 3, en sí es lo práctico. O sea, cómo vamos a llevar lo que ya hablamos anteriormente a la clase. Porque tenemos muchos métodos de enseñanza para poder dar un mismo tema. No es lo mismo yo enseñarle a un niño 1 más 1 es igual a 2 o enseñarle con juguetes esto más esto, ¿cuántos son? 2. ¿Sí me explico? Entonces continuemos. La fase 3 es el juego como base importante de la clase. En este tema hablamos sobre lo que son los estilos de enseñanza. Aquí quiero recalcar, maestro, que cometí un grave error en mis estilos de enseñanza de la evidencia que yo subí. Ahora encontré otros diferentes y quisiera analizar los que están correctos. Como quiera voy a mencionar un poco lo que yo había escrito. Encontré lo que son los estilos de enseñanza, como lo que es el tradicional, individualización, socialización, el cognitivo, creativo, participativo. Sin embargo, encontré otros tipos de modelos de enseñanza que son mejores, más específicos a lo que son nuestra materia. En sí, empezamos con el primero, que son juegos motores con objetivos definidos. Este juego motor se centra en lo que es la búsqueda del desarrollo de competencias, objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo motor que pone en marcha los aspectos motrices de la persona, además de los afectivos y cognitivos. El siguiente es juego motor, son los que permiten el ejercicio de los esquemas de acción y decisión motriz, las habilidades y destrezas adquiridas a la vez que el despliegue de las capacidades y necesidades orgánicas, perceptivas, simbólicas, expresivas, creativas, en las diversas cambiantes. El siguiente son tipos de juegos. En tipos de juegos sí me parecía lo que yo había investigado anteriormente, lo que son tradicionales, reglas exteriores simbólicas, construcción, mesa cognitivas, infantiles. El siguiente son juegos de cancha propia. Esto ya es
más grandes. Yo considero que esto ya es una parte deportiva. En sí, en la planificación ya no debería de verse esto como una parte motora, o sea, como una enseñanza de neuromotor, psicomotricidad, cuando son edades muy tempranas. Juegos de cancha propia, aquí yo considero que ya podrían ser de 5 a 6 años. Ahorita he conocido entrenadores o de colegios que ya lo trabajan desde esa edad, desde pequeños. Los juegos de cancha propia son aquellos deportes de los que existe un área definida para que cada equipo desarrolle su juego o estrategia, llámese básquetbol, fútbol, tenis, voleibol, natación. Perdón, me equivoqué. Es los deportes que son tenis, voleibol y natación. Básquetbol y fútbol, esos no, esos son para los que siguen, que son los de invasión de cancha. En invasión de cancha es cuando ya están, por decir, en tenis tienen una parte para donde uno regresa la pelota y otro la regresa, o sea, no se invaden su parte de la cancha, igual en voleibol. Y en invasión de cancha sí es donde son los deportes de fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol americano, etcétera. En estos juegos pretendemos que no haya muchas diferencias entre habilidosos y menos habilidosos, con mayor o menor condición física. Esto es más que nada para el desarrollo psicomotriz del niño, que es la parte que hablamos de la sociedad, disculpa. Continuamos con lo que son los juegos tácticos. Esto ya va después de haber presentado lo que es el desarrollo físico, general y específico, desarrollar la parte técnica. Aquí ya es la parte táctica. Continuamos con lo que son juegos tácticos. Son un gran aporte para desarrollar y visualizar el avance del equipo. Después, claro, previamente haber tenido dominio de lo anterior mencionado, lo que era de la parte física y la parte técnica. En sí es cómo queremos llevar el juego a ganar o a perder. Aquí derivan jugadas, derivan movimientos, cortes, etc. Juegos didácticos son juegos y actividades que se utilizan como técnica de enseñanza para fomentar o estimular algún tipo de aprendizaje en los niños. Por ejemplo, lo que son juegos con bloques, rompecabezas, juegos con letras de abecedario. Suelen ser utilizados mucho en la escuela, en lo que son educación física, claro, y en el ámbito doméstico. Continuamos con lo que es juegos de aprendizaje motor especializado. El juego motor especializado, yo leí muchas cosas y realmente no me queda muy claro hasta que vi una parte que decía de un modelo de instrucción especializada. En este caso, trabaja mucho lo que es ser específico con cada alumno. Si vemos que uno va más avanzado que otro, esperar a que cada uno se vaya desarrollando a su tiempo y a su forma. Pondré el ejemplo que normalmente lo conocí en la facultad. En sí es por decir, tenemos 5 plantas y las regamos todas las plantas el mismo día, a la misma hora, y una crece más rápido, una crece despacio, una no ha crecido. Entonces, ese respetar en sí el crecimiento de cada uno de nuestros alumnos es fundamental. Considero que eso es a lo que se refiere en juegos aprendizaje motor especializado. Continuamos con lo que son juegos de exploración. Este juego de exploración en lo personal era mi favorito porque era cuando nos ponían un reto de buscar a alguien o las escondidas o buscar algo o nos decían quiero que busques un color azul y ya estábamos buscando cosas colores azules o escondían cosas y te las teníamos que encontrar y el que trajera más ganaba. Por decir ese tipo de juegos es a lo que se refiere. Y juegos para personas con capacidades motrices. Creo que estas capacidades motrices también va de la mano mucho con lo que es el aprendizaje motor especializado, porque las personas con capacidades motrices van creciendo y evolucionando a su tiempo. No podemos definir, en una semana el niño ya va a saber correr. Es muy difícil poderlo definir así, entonces el respetar la estimulación muscular, el no quitar el dedo del renglón con muchos aspectos dependiendo de la capacidad de los niños, trabajar mucho esas dificultades motrices para que puedan vivir más autónomos, más independientes, que sepan caminar, sepan poder tomar ciertas cosas. Entonces, considero que este modelo es el más importante. Bueno, tal vez sería uno de mis favoritos. Y por último, hablamos sobre lo que es una evidencia que nos encargaron en relación a realizar planes clase de cada uno de los modelos. Los he estado leyendo y son muy semejantes a los modelos que realicé. En sí tengo entendido que no es necesario presentarlos en nuestro producto integrador, sin embargo voy a platicar un poco de ellos. En sí fue una dosificación de un mesociclo, semanas, trabajamos semana 1, 2, 3, 4. Trabajamos mucho lo que son los juegos motores básicos para poder desarrollar
la psicomotricidad, la motricidad, todo lo que habíamos hablado anteriormente, de la mano con las condiciones físicas condicionales y coordinativas. Por último, nuestra conclusión. Bueno, la verdad es que esta materia me gustó mucho, considero que es una materia muy importante porque a veces nosotros como entrenadores nos brincamos esas fases, el respeto del crecimiento de cada alumno, el saber cuándo va a explotar el niño en las capacidades físicas coordinativas o condicionales, saber combinarlas, no entrenar por decir resistencia y velocidad al mismo tiempo, sí es posible, pero sabiéndola dosificar con los niños, no exigirle a un niño de 5 años lo que debe de hacer un niño de 10. Entonces, esta materia nos sirve mucho en nuestra formación profesional, en nuestro ámbito laboral. Es un momento donde yo ahorita me encuentro dando clases de neuromotor y claro, todo lo que vi aquí en la materia lo fui llevando a la práctica. Sí se me hacía complicado porque era la primera vez que yo daba esto a niños de 3, 4 años. Entonces también el desarrollo mío de paciencia, de conocer a los alumnos, de cómo, porque no es lo mismo, yo doy clases de 5 a 6 años, muy diferente a 3, 4 años, que aún sienten ese apego con mamá. Entonces es diferente. Comprendí nuevos sistemas de enseñanza, la importancia de la motricidad en edades tempranas, la progresión de la misma y el desarrollo de los movimientos en las edades específicas. Y pues la bibliografía pues se va a encontrar en mi producto cuando lo suba. En sí pues Rivera DM 2009, Capacidades Físicas Básicas, Domínguez La Rosa. En el 2003, Bases Fisiológicas del Entrenamiento en Fuerza con Niños y Adolescentes. Y bueno, la verdad es que estoy investigando mucho para mis evidencias y para este PIA estuve buscando pues tratar de mejorarlo como todo. Bueno, pues de mi parte sería todo. Quisiera agradecerle, maestro, por resolver todas mis dudas. Sé que lo molestaba mucho y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.